En el Perú, en la consulta externa, en todo el Perú, la consulta externa, las áreas donde más demanda tienen en la consulta externa es endocrino, cardiología y dermatología. Dermatología tiene 27 millones de consulta externa en el sistema MINSA, solo en MINSA. De ese mundo, las 10 primeras causas de atenciones más frecuentes en dermatología, figura 1, acné vulgar, 2, tiña unguial, 3, dermatitis atópica, 4, vitíligo, 5, verrugas por papilomavirus, 6, rosácea, dermatitis acneiformes, dermatitis seborreica, tiña pedis y psoriasis vulgar. Esto más o menos representa, estos 10 primeros ítems, representa el 60 a 70% de toda la consulta. Y esto en realidad no es un dominio exclusivamente del especialista, ¿no? Entonces ustedes aquí están por dos razones, ¿no? Porque tienen que saber de dermatología, porque es el único órgano que lo vemos en vivo y en directo, con lupa, con dermatoscopio, con microscopio, ¿no? Y porque en el segundo grupo de enfermedades muy frecuentes aparece un cáncer que se llama melanoma. El melanoma sigue siendo hoy día el cáncer que mata con mucha rapidez. En Latinoamérica tenemos un melanoma muy típico, muy sui generis, que se llama el melanoma acral. Es un melanoma que se ubica en los pies. Es un melanoma que se ubica en las uñas. Es un melanoma que tiene que ver con radiación solar prolongada. Cuando uno va a la playa y está expuesto sus patas y sus plantas al sol por 8 a 10 horas, lo que estás haciendo es estimular la destrucción de los supresores de células tumorales, que se conocen como RAF o como KIT, son los supresores de células cancerígenas. En cambio, para los americanos y los europeos de raza muy blanca, razas puras, ojos azules, el problema es radiación intermitente. Radiación intermitente, o sea que ellos no se preocupan de una radiación prolongada, sino ellos se preocupan por una radiación intermitente. De ese mundo de tantas consultas externas en dermatología, solo el 10% termina en biopsia. En el Hospital 2 de Mayo, de 20.000 consultas por año, solamente se realizan 1.000 biopsias. En el mejor de los casos se ha llegado a 2.000 biopsias, ¿no? O sea, no siempre el diagnóstico se hace por biopsia. En dermatología, los diagnósticos más frecuentes van a ser por clínica principalmente. Y dentro de ese grupo de etiología tenemos primero las infecciosas, muy juntito van las dermatitis de todo tipo, luego vienen muy rara vez las inmunológicas y los cánceres de piel. O sea, esa es más o menos la etiología de una lesión que aparezca en la piel y ustedes tienen que dominarlo porque se supone que es el único órgano que miran. El riñón lo suponen, se imaginan. El corazón se imaginan. El estómago se imaginan, ¿no? Y a veces no palpan bien porque a veces hay masas tumorales. Ahora último se encontró un feocromocitoma. Hipertensión, hasta que se murió. Le hacen la autopsia y hay una masa tumoral en el abdomen, ¿no? Entonces, muchas veces subestimamos la parte clínica y el examen físico completo. Entonces, la piel tiene 3 compartimientos muy importantes. La mayoría de las enfermedades de la piel están localizadas en la epidermis.
Es un órgano bastante grande, no hay otro que lo equipare. Se divide en tres grandes grupos, ¿no? La piel, epidermis, dermis y tejido graso. Epidermis es donde se localizan todas las infecciosas. Todas las infecciosas están en epidermis, ¿no? En cambio, en la dermis, en el tejido conectivo, tenemos todo lo que es invasión de células extrañas, cánceres de piel, todas las inmunológicas, autoinmunes, tejido conectivo, ¿no? Lupus. Y en el tejido graso, todo lo que son tumores muy frecuentes. Ejemplo, un bulto o un nódulo, es sinónimo, bulto lo dice la gente, nódulo nosotros. Los bultos principalmente son lipomas. Segundo lugar, si no es un lipoma, es un quiste epidérmico. Y si usted no conoce el tema, cuando usted encuentre un nódulo, un bulto en el cuerpo, se llama paniculitis, ¿no? O se va para tumores o se va para una paniculitis, ¿no? Muy bien, entonces aquí en la epidermis tenemos 5 capas. Si la pregunta es ¿cuántas capas tiene la epidermis? Son 5, no son 4. Porque te va a poner 1, 2, 3, 4 o 5. O sea, no puedes poner 4. Tiene 5 capas, 5 capas. Capa córnea, capa granulosa, capa de Malpighi, capa basal. Y la capa que se agrega y que solamente se localiza en palmas y plantas se llama la capa lúcida. Lúcida. Entonces la capa lúcida está entre la capa granulosa y la capa córnea. Entonces ahí se localiza la capa lúcida, que solamente se ve en palmas y plantas. La pregunta es bien clara. ¿Cuántas capas tiene la epidermis? 5. Si la pregunta es, una piel con excepción de palmas y plantas, ¿cuántas capas tiene? 4. 4. Normalmente la mayor parte de nuestro cuerpo tiene 4. ¿Qué cosa hay en la capa córnea? De lejos, pues, ¿no? Acarosis, Demodex, ¿no? Todas las tiñas arrancan por la capa córnea. ¿Por qué? Porque estos elementos, el ácaro, el Demodex y los hongos viven de queratina. ¿Y quién produce la queratina? La piel. ¿Qué cosa es la queratina? Una proteína muy fina, exquisita, ¿no es cierto? No puede haber, entonces, no puede haber un hongo que se pase de frente a la hipodermis, por ejemplo. Hay una enfermedad que se llama granuloma tricofítico de McCauchy. Es un hongo dermatofito que prefiere meterse a la glándula sebácea, y la glándula sebácea siempre se aloja. ¿Dónde se aloja la glándula sebácea? En la hipodermis. Pero esa es una excepción. Se ve en pacientes con VIH y SIDA, inmunodeficiencias, linfocitopenia menor de 1500, más o menos. Entonces, todos los hongos llamados dermatofitos y cándidas arrancan por acá. Y aquí están localizados. Cuando uno hace la biopsia, observa tranquilamente la cándida o el dermatofito. Si hace usted un raspado, encuentra dermatofitos y encuentra cándida. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta capa córnea tiene 20 capas. Esas 20 capas se llaman capas de células corneocitos. Corneocitos. Esta capa córnea es una capa blanda, a excepción de los anexos de la piel. ¿Cuáles son los anexos de la piel? Uña, pelo y glándulas sudoríparas, apocrinas o ecrinas. Muy bien.
Entonces, la epidermis nunca tiene vasos sanguíneos. Criterio básico. Criterio básico. Nunca usted va a encontrar un vaso sanguíneo aquí en la epidermis. Si encuentra un vaso sanguíneo en la epidermis, eso se llama hemangioma. Todos los cambios que uno ve en la piel microscópicamente se traduce en un diagnóstico. Y así vamos enseñando a nuestros residentes hasta que tienen que aprender 3.000 diagnósticos. R1, R2, R3. Primer año, 1.000 diagnósticos, segundo año, 2.000 diagnósticos, y 3.000 cuando termina de R3. Muy bien. Entonces, la epidermis no tiene vasos sanguíneos propios. Si hay vasos sanguíneos, usted puede decir telangiectasias, usted puede decir hemangiomas. Muy bien. Esta epidermis tiene una capa que tiene gránulos y por eso se llama capa granulosa. La capa granulosa es donde se aloja dos virus importantísimos, el papilomavirus y el herpes virus. Importantísimo para ubicar estos agentes infecciosos. La capa granulosa es donde ingresa el papilomavirus, se queda ahí para toda la vida, en forma latente, y después puede activarse de vez en cuando. El ejemplo típico es los papilomavirus tipos verrugas vulgares. Y el otro es el herpes, sobre todo, el herpes virus 1, 2 y 3. Y ahora está de moda el virus de Epstein-Barr. ¿Por qué está de moda? Porque es causante de linfomas. Nos hemos llenado de linfomas. Ustedes cuando hagan la residencia de cualquier especialidad, hay linfomas en el cerebro, hay linfomas en la piel, en el corazón, en el estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hemos llenado de linfomas. Y México y Perú son los países que tienen más casos de linfoma por número de habitantes. Y eso se debe a dos virus importantes, el HTLV1 y el virus de Epstein-Barr. Es muy frecuente en países muy pobres o con una zona marginal que no tiene agua ni desagüe y no tiene de qué vivir, ¿no es cierto? Entonces tenemos ese problema tan igual como México. Seguimos avanzando. El virus herpético se localiza en la capa de Malpighi. Esto es lo que encontramos en un Papa Nicolau. Cuando se hace un Papa Nicolau, el patólogo dice, hay presencia de coilocitos. Eso es sinónimo de papilomavirus. Eso se llama condiloma acuminado. Puede ser hasta mortal. Puede ser maligno o pueden ser benignos. Si es 6 y 11, código serotipo 6 y 11, benigno. Si es 16 y 18, maligno. De todas maneras, cuando tengamos un condiloma acuminado en los genitales, sea de hombres o de mujeres, si sale serotipo 16 y 18, eso es cáncer. Ya es cáncer. Ya verás qué haces, pero es cáncer. Ya no es condiloma acuminado. Condiloma o verruga es algo benigno. Cualquiera lo puede curar. Pero si es serotipo 16 y 18, 31, 32, hay como 20 serotipos de papilomavirus mortales. Te va a dar cáncer epidermoide metastásico y por eso te mata, por la metástasis. Seguimos bajando y tenemos la capa donde están los melanocitos. Eso se llama la capa basal, donde están los melanocitos, capa basal. Y estos melanocitos tienen que haber un melanocito por cada 10 queratinocitos. Nuestra piel, el color que tenemos nosotros, es normal porque tenemos un melanocito por cada 10 queratinocitos. Si no tenemos melanocitos, eso se llama vitíligo.
Si tenemos muchos melanocitos, eso se llama melanoma. No hay cuentos ahí. En dermatología, realmente, o es blanco o es negro. No elucubramos, no soñamos. Y en la dermis se caracteriza porque siempre hay vasos sanguíneos. Entonces, cuando una lesión es ulcerativa, tiene que ser sangrante. No puede haber una úlcera que no sangre. Y úlcera quiere decir que se ha destruido toda la epidermis. Toda la epidermis. Toda la epidermis. Y las úlceras siempre sangran, porque está rico de vasos sanguíneos. Estos vasos, entonces, son los que nutren a la epidermis. Y la hipodermis tenemos tejido graso, la hipodermis. Entonces, como lesiones elementales, para que se ubiquen, las máculas y pápulas son principalmente maculosas cuando la enfermedad está en la epidermis. Son papulosas cuando se localizan en la dermis. Y son nódulos cuando se localizan en la hipodermis. Más o menos es una ayuda bastante práctica. Muy bien, entonces dijimos que la epidermis tiene 5 capas. Siempre la capa córnea nunca tiene núcleos, nunca. Si algún niño le hacemos una biopsia y encontramos núcleos en la capa córnea, ese es candidato de una enfermedad muy frecuente, archiconocido por la gente, ni siquiera es médico, por la gente, por los brujos, ¿no es cierto? Por los peluqueros, por todos ellos. Eso se llama psoriasis. La psoriasis es la enfermedad muy frecuente, está dentro de las 10 primeras causas, muy frecuente, le hacemos biopsia y lo que buscamos es núcleos en la capa córnea. Eso se llama psoriasis. De lejos, es muy frecuente, muy frecuente. Hay psoriasis en toda la estructura de la piel. Puede ser en piel, en uña, en pelo, y te puede atacar cualquier parte del cuerpo, en las mucosas, en la mucosa rectal, todo lo que sea piel y anexos. Piel y anexos. Muy bien. El estrato lúcido está aquí. Este estrato lúcido se encuentra aquí solo en palmas y plantas. Solo en palmas y plantas. El estrato granuloso, es esto que está más oscurito, son los gránulos de queratohialina. Si está ausente es lo más grave. Eso se llama ictiosis, piel de escama de pescado. O sea, lo más simple, ¿no? El paciente dice, doctor, mi piel es demasiado seco. Parece escama de pescado. Me parece que hasta huelo como pescado, ¿no? Mi olor es de pescado. Esa es una idea nada más, pero la imagen es de escamas tipo pescado, ¿no es cierto? Se le hace la biopsia para buscar si hay o no hay capa granulosa. La capa granulosa deben haber 2 o 3 capas. Si tiene una capa, se llama hipogranulosis. Si no hay ninguna capa, se llama agranulosis. Diagnóstico, genético, ¿cómo se llama? Ictiosis. Y eso lo va a tener toda la familia. Se transmite genéticamente esta enfermedad. En el estrato espinoso, esto que está aquí, o capa de Malpighi también, en este estrato encontramos los virus más importantes, papilomavirus y herpes virus. Papilomavirus y herpes virus. Y en la capa basal, que es esta que está pegadita a la dermis, encontramos 3 tipos de células, el queratinocito, el melanocito y las células de Merkel. Las células de Merkel son células táctiles,
son también productoras de secreciones glandulares, que tiene mucho que ver con el eje del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, esta es la anatomía básica. En la dermis prácticamente lo que van a encontrar vasos sanguíneos y gran cantidad de fibras musculares, material de tejido conectivo, y en la hipodermis grasa. Las glándulas sudoríparas eliminan el sudor por unos poros. Eso que nos vemos nosotros aquí en la cara, esos son poros. Y por el poro solo sale agua, no sale grasa. No se equivoquen. Entonces, por aquí sale el agua. Cuando esta glándula sudorípara se obstruye, la enfermedad se llama sudamina. El público, el folclore peruano le llama sarpullido. En el Perú se llama sarpullido, en México se llamará otra cosa. Pero en los libros está como sudamina, sudamina. Y eso se obstruye por bacterias. Las bacterias se meten a este conducto, se obstruye ese conducto y ese niño no suda. Y peligrosamente, si es muy pequeño, puede morirse. Un shock por calor, ¿no? Por calor extremo, ¿no? La sudamina. También lo van a encontrar como miliaria cristalina, En cambio, las glándulas sebáceas, ¿qué van a producir? Tienen que ser sebo, pues, ¿no? Pues se llama sebácea. Las glándulas sebáceas producen sebo. Y estas glándulas sebáceas son andrógeno dependientes. Si usted come mucho queso, está ingiriendo andrógenos. Si usted está consumiendo muchos dulces, muchas empanadas y muchas harinas, el efecto es el mismo. Son alimentos insulinotrópicos. Entonces, cuando uno quiere relacionar la grasitud de la cara, la tiene que relacionar con los productos lácteos, principalmente el queso, y después todo lo que es tortas dulces. Cuando coman eso, ustedes van a brillar, ¿no? Van a brillar. La cara les va a brillar. Muy bien, entonces, y este sebo sale por un lugar que se llama ostium. Sería una pregunta demasiado fácil, ¿eh? Los que no estudian medicina, pues las personas, los peluqueros, las cosmetólogas, creen que el sebo sale por el poro. Ellos han inventado una derivación. De acá para acá y de acá sale. Esa es su mente, pues porque no saben nada, ¿no? Y entonces hablan de limpieza de poros. Hablan de eliminación de poros. Salvaje, ¿cómo van a eliminar el poro? No entiendo. ¿Cómo hacen? Le ponen un puntito acá. Lo amarran. Y hay gente que, vengo a limpiarme los poros. Porque la cosmetóloga me ha dicho que se pueden limpiar los poros, ¿no? Como desagüe. Las funciones de la piel son muy amplias, tienen para leer ustedes bastante. Lo importante es que en la epidermis tenemos 4 tipos celulares importantísimos. Los queratinocitos. Un solo queratinocito se cultiva, ¿no es cierto? Y puedes tener 2 metros cuadrados de piel. Eso te cuesta, pues, millones de dólares. ¿Quiénes tienen 2 metros cuadrados de superficie corporal de piel cultivada y guardada? ¿Quiénes? ¿Saben quiénes? Los pilotos.
los pilotos de la Fórmula 1, ¿no? Cuando se chocan y se queman, y están ardiendo ahí en el coche, lo apagan, y en ese momento viene la unidad y le hace trasplante de piel, su propia piel, su propia piel. Por eso sobreviven. Uno dice, pero ¿por qué ese se ha salvado? Si se ha destrozado el carro, se ha incendiado. Y sigue manejando. ¿No? Después vuelve a ser piloto. Acá en Lima se queman medio cuerpo, 2 piernas y ya están al borde de la muerte. Y mueren, porque es demasiado. Medio cuerpo es demasiado ya y no resiste el organismo. Entonces los queratinocitos se cultivan. Los queratinocitos en general son células madre. En el caso de los vitíligos, este queratinocito, hay queratinocitos totipotenciales que pueden transformarse en melanocitos. Se pueden transformar en fibroblastos. Es una maravilla. Pero para eso hay que tener mucha tecnología para convertirlos en otro tipo de estirpe celular. O sea que son los queratinocitos, sobre todo los que están muy cerca a las glándulas pilosebáceas, son totipotenciales. Entonces, estos queranocitos son los que dan origen a la epidermis, lo que llamamos piel, lo que vemos todos los días, piel, ¿no es cierto? Los melanocitos vienen de la cresta neural. Y a la 8ª semana de la cresta neural viaja esta célula y se deposita en la 8ª semana en la capa basal. Si esto no ocurre, estamos hablando de nevus, entre comillas, lunares, ¿no es cierto? Lunares. ¿Qué cosa es un lunar? Un melanocito de la cresta neural que no llegó a la epidermis, porque le dieron un citostático, un antibiótico, qué sé yo. Lo cierto es que no llegó donde debería llegar. Y ese es el verdadero nevus o lunar. Los nevus y lunares, en su mayoría, uno ya los ve desde nacimiento. Hay un pequeño porcentaje y el último lunar que aparece en tu cuerpo, el último en aparecer, se llama el nevus de Becker. Y ese lunar es el último en aparecer solo a los 14, 15 años. Después, todo lo que parezca lunar, todo lo que te parezca lunar, ya no es lunar. Si te dice, doctor, este lunar me ha aparecido a los 20 años, ya míralo como cáncer. Queratosis seborreica, queratosis actínica, carcinoma vasocelular, espinocelular y melanoma. De todos ellos, ¿cuál es el que más nos aflige porque mata muy rápido? El melanoma. Entonces, cuando vean una persona de 50, 60 años que viene por un lunar, este lunar me ha aparecido, ya no es lunar. Los lunares máximo es hasta los 15 años. Criterio básico para el diagnóstico. Y si está creciendo y son muy grandes, ni vuelta a quedar, ¿no? Ya tú verás qué tipo de cáncer tiene este paciente. Las células de Langerhans son células que se localizan a este nivel, son presentadores de antígenos, vienen de la médula ósea. Felizmente que es raro el cáncer de células de Langerhans. El que tiene problemas de histiocytosis por células de Langerhans es muy frecuente en niños. Muy rara vez sobreviven y llegan a ser adultos. Entonces, es patrimonio más de la dermatología pediátrica. La localización entonces de estas células importantísimas, el queratinocitos y los melanocitos se ven un poquito más claros.
aquí no se nota tanto. Este podría ser un melanocito, tienen como un fluorescente al costadito. Y todas estas son queratinocitos. 10 queratinocitos, un melanocito. 10 queratinocitos, un melanocito. Las células de Langerhans, en este nivel. Y se observa con microscopio óptico. No se necesita microscopía electrónica. Y las células de Merkel se localizan en la capa basal. Y hay un cáncer o carcinoma de Merkel, que felizmente ataca a gente de 70, 80 años. Anciano con un tumor a nivel del sistema nervioso central, con lesiones en la piel, primer diagnóstico, carcinoma de Merkel, cáncer por células de Merkel. Entonces se hace la biopsia y se tiene que buscar el marcador, la queratina, el CK20, que es un marcador. Ahora estamos llenos de marcadores. Ahora ya tu presunción clínica tiene que estar con un marcador. Ya no hay clínicos puros. Y cada marcador te cuesta 300 soles. Entonces tienes que ser muy buen clínico para pedir 2 o 3. No vas a pedir tampoco 10, ni 12, ni 15, porque no lo van a poder hacer. Entonces, hoy en día, todos los cánceres de piel tienen marcadores. Y que están aceptados mundialmente, que es el criterio que no cambia para esto. Ejemplo, para melanoma, tiene que ser el más simple, el S100. Si el S100 te sale negativo, eso no es pues melanoma. Te sale positivo, ese es melanoma. Punto, se acabó, nada más. El MBH45 es un lujo. Con ese 100 es suficiente. Entonces, todos estos marcadores, entonces los tenemos. Todo hay en el Perú, todo hay. Lo que no hay es plata. Porque te sale un dineral. Y para eso tienes que ser un buen clínico, tienes que haber visto casos y tienes que haber utilizado los marcadores a diario. Las capas, el 80%, 90% son células epidérmicas, tipo queratinocitos, ¿no es cierto? Las capas, la capa basal, ya hemos comentado, la capa granulosa y la capa córnea. Hay una queratina blanda y una dura, sobre todo en pelos y uñas. Este es el esquema simple. 5 capas, acuérdense, ¿no? En la epidermis, 5 capas. La dermis tiene 2 capas principales nada más. La dermis que está pegada a la epidermis se llama dermis papilar. Y la dermis que está por debajo se llama dermis reticular. Lo mismo, los marcadores para queratina, funciones, eso ya lo van a leer con paciencia. Esto da para bastante. Aquí lo ven mejor. Al melanocito que se intercala. Si usted no observa ningún melanocito, eso es vitíligo. Ese es el concepto básico de vitíligo. Ausencia de melanocitos. Ausencia de melanocitos. Entonces aquí, en este corte, por cada 10 queratinocitos tiene que aparecer un melanocito. Si no aparece, entonces estamos hablando de vitíligo. Si hay muchas de estas células que se juntan, puros melanocitos, eso se llama, en las preguntas le van a poner actividad de unión. Actividad de unión entre la epidermis y la dermis, ahí está el melanocito, pero amontonado. Eso es igual a melanoma. Ese es un cáncer in situ, es un cáncer salvable, es un melanoma salvable. Si esta célula cancerígena del melanoma llega a tener un grosor de 1 milímetro nada más, ya es metastásico. Entonces el pronóstico es muy grave. Si el tumor del melanoma está ulcerado, ya se considera metastásico.
Si el melanoma tiene un nódulo, ya se considera metastásico. Pero ¿cuál es ahora la maravilla de la tecnología moderna? Que ahora sí se cura el melanoma metastásico con terapia biológica, y los chinos, la tecnología china, ha conseguido ahora el tratamiento con cápsulas. O sea, ya el tener el INEM, hospitales grandazos, inmensos. Acuérdense que la terapia biológica exitosa, muy exitosa en psoriasis. Y el propio paciente se pone su inyección cada mes, cada 3 meses, los más caros son cada 6 meses. Y son citoquinas, ¿eh? O sea, son inhibidores de citoquinas. Van a inhibir tal o cual citoquina que tiene que ver con la psoriasis. Ese paciente ya fue estudiado y han quedado que la citoquina 17 o 18 es la que le está afectando. Se bloquea eso nada más. Y el paciente sobrevive. Lo más extraordinario que ha llegado al Perú es la terapia antimelanoma con terapia biológica. Ahora es intramuscular. Ahora todavía es con asistencia médica. Con el tiempo va a ser con cápsulas nada más. No ha llegado todavía la terapia, pero ya existe en el mundo. O sea, la persona que tenga melanoma metastásico ahora sí vive. Vive por lo menos 5 a 10 años, le dan. 5 a 10 años con esa medicina. Antes todos morían. Todos morían. Esto que tiene como una corona blanquecina son los melanocitos. Melanocitos. Cuando se amontonan muchos melanocitos en un solo sitio, actividad de unión. Actividad de unión. Por eso que dentro de los lunares hay un lunar que se llama nebus de unión. Nebus de unión siempre se transforma en melanoma. Nebus intradérmico, nebus epidérmico, nunca se transforma en melanoma. Conceptos básicos. Completamente básicos para que pueda usted tomar una decisión. Cada melanocito extiende sus dendritas y más o menos transfiere el pigmento melánico a los queratinocitos, aproximadamente 36. Cada melanocito que está aquí manda sus dendritas y manda melanosomas, que son sacos de melanina. Esos sacos de melanina tienen que llegar al queratinocito para que te dé color, El negro y el blanco, la raza negra y la raza blanca, tienen la misma cantidad de melanocitos. Ojo, la raza negra no es que tenga más melanocitos. ¿Cuál es la diferencia? Que la raza negra tiene pigmento melánico grueso, más grande, de diámetro mayor. La raza blanca, ojos azules, pelirrojos, tienen una melanina fina, muy finita. Esa es la única diferencia. Bueno, ya van a leer el melanocito, algunos datos que estoy remarcando. Esta es la famosa célula de Merkel. Cuando uno está sospechando en cáncer de piel, uno tiene que empezar por el criterio de frecuencia. El cáncer de piel puede afectar después de los 20 años a cualquiera ya. Antes el cáncer de piel era patrimonio de ancianos, ahora ya no. De 20 años para adelante, usted tiene que pensar, primero, si a algún joven le sale un cáncer en la piel, lo más común, carcinoma vasocelular. Segundo, si tiene ganglios centinela afectados, segundo lugar, es carcinoma epidermoide, que da metástasis, por eso mueren. Tercer diagnóstico, melanoma. Y el cuarto diagnóstico es el carcinoma de Merkel.
Felizmente que aquí siempre ataca más a personas de 60, 70, 80 años. Pero es mortal. Esta enfermedad sí es mortal. Este cáncer sería mortal. ¿Dónde se localiza? Capa basal, acuérdense. ¿Dónde se ve más células de Merkel? En los pulpejos. Tiene mucho que ver con la sensación táctil. Las células de Langerhans tienen estos marcadores. Lo más barato nos sale hacerle un S100. Si el S100 sale positivo, tiene que ser células de Langerhans positivo. Si el S100 me sale positivo, puede ser melanocito. Entonces, ya completo, después de esto, completo, si estoy pensando en células de Langerhans, pido el CD1, que es lo más barato. Y a estos son, los otros ya son más caros. Han salido más marcadores que son más caros, ¿no? Salud. Y las células de Langerhans, por microscopía electrónica, en otros países, en México y Brasil, hasta en Venezuela, cualquier hospital tiene un microscopio electrónico, cualquiera. Y si usted ve el gránulo de Birbeck, es el diagnóstico definitivo de célula de Langerhans. Y el cáncer más grave de las células de Langerhans se llama histiocytosis X. Histiocytosis X. En la unión entre la epidermis y la dermis hay un espacio que se llama unión intercelular. Esta capa entre la epidermis y la dermis está lleno de queratina, de plaquinas y desmogleínas. Las desmogleínas tienen que ver con pénfigo. El síndrome ampollar más frecuente en medicina en todo el mundo es pénfigo. El síndrome ampollar. Pénfigo hay en todas partes del mundo. Síndrome ampollar en adultos es por destrucción de la desmogleína. Si se destruye la desmogleína, aparece el pénfigo. Si desaparecen estas plaquinas, aparecen los síndromes ampollares paraneoplásicos. Y a ese se le llama pénfigo paraneoplásico, porque la destrucción es contra las plaquinas. Cada elemento nos ayuda entonces muchas veces para el diagnóstico, para precisar diagnósticos. Y en esta unión dermoepidérmica también tenemos estas 4 capas, que poco a poco vamos a ir desarrollándola para que lo relacionen con enfermedades que son muy comunes en el ambiente médico, no solamente el dermatólogo. Por ejemplo, ¿qué enfermedades tienen que aprender que ataca la unión dermoepidérmica? El pénfigoide. El pénfigo es arriba en la epidermis, el ataque es arriba. En cambio, en la unión dermoepidérmica, el ataque va a producir una enfermedad que se llama pénfigoide. Se parece al pénfigo, pero no es lo mismo, pues. No es lo mismo. Son 2 cosas totalmente diferentes. Los niños mariposa, ¿no? Epidermolisis ampollosa adquirida o genéticas, ¿no es cierto? Ahí entran los niños que tienen una piel totalmente destruida,